Uno de los temas que te habíamos propuesto para el día de hoy, sí, podríamos buscar, y Pedro lo va a entender, Atahualpa Yupanqui, porque una de las banderas, de las frases que se han destacado es: las penas son de nosotros, las casitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las casitas son ajenas. Pedro, lo tengo a Pedro Peralta en vivo, de la Federación de Inquilinos. Por esto decíamos que preocupa de siempre, antes de la ley, nueva ley, con la vieja ley, pero que es un problema de muchos argentinos, y él me lo contará, me lo ampliará. De Son 91.5, Negro Velázquez lo saluda. Pedro, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Velázquez? Buen día, ¿cómo le va? Bien, la creatividad de los argentinos, ¿no? Pese al problema, las penas son de nosotros, las casitas son ajenas. Tal cual, recordando al querido Atahualpa. Ujú. Y tristemente es así, Velázquez, es así. Cada vez es más difícil para los inquilinos, los millones de inquilinos de todo el país, cada vez más penoso, más cuesta arriba, entendiendo que tiene que ser una política pública. Por eso es la ley de alquileres, que viene justamente a brindar derechos y garantías para los inquilinos, que son el eslabón más débil, digamos, de la cadena Ujú. contractual, porque las casas no son de ellos están alquilando un techo para su familia, para poder desarrollar su vida cotidiana, y cada vez es más complejo, más complicado. Y por otro Pedro, lado, la ley que no... 9 millones de argentinos más o menos se cree viven en un techo de alquiler. Sí, más de 9 millones de inquilinos, más Más. de 9 millones de personas, y esa cifra va creciendo, y va a seguir creciendo exponencialmente, porque ya que estamos atravesando una fuerte crisis habitacional, podríamos decir, ¿no? Y esto de que decíamos, que muchos hablábamos del sueño de la vivienda propia, cuando en realidad es un derecho, el acceso a una vivienda digna. Vos sabés que creo que en estos días, Pedro, a ver si coincide, creo, ayer o anteayer hablamos de cómo fuimos bajando los sueños. El sueño de la vivienda propia, ya muchos ya no se crían bajo ese fundamento, ya no lo tienen, no lo palpan, no creen que eso puede ser algo posible. Se fue perdiendo esa esperanza. Seguro que sí, porque el mundo cambió, porque hay que entender, digamos, de que bueno, en las grandes ciudades, en las grandes urbes, ya no quedan, digamos, mucho terreno como para construir, y lo que se están construyendo, y hoy lo vemos acá en la ciudad de Santa Fe, son cada vez más torres, ¿no? Ujú. Más, porque ya no hay lugar, ya no hay más espacio, la demanda es muchísima. Entonces, bueno, esto de la vivienda propia, y eso sumado a que no hay una línea de crédito hipotecario para que los trabajadores y trabajadoras puedan acceder, lamentablemente tienen que recurrir a un alquiler. Y un Ujú. alquiler que cada vez es más caro, un alquiler que está descontrolado, pero no producto por la ley de alquileres ni por la fórmula que se plantea ahí, sino por una inflación que atraviesa no solamente los alquileres, sino también todos los insumos, los alimentos, los servicios que pagamos día a día. Entonces, digamos, la vida cada vez es más cara, los sueldos de los trabajadores cada vez es menos, y obviamente este sueño de la vivienda propia se fuma. Bueno, ahí apareció el factor común de los inconvenientes, el sueldo. Digo, Exactamente. las cuestiones que Sueldo y la suben. inflación. Ujú. A ver, contá los puntos en los cuales ustedes vean cada vez más un grado elevado de injusticia, los puntos más injustos de lo que tiene una ley de alquileres según su entender, Pedro. Bueno, mirá, nosotros venimos peleando hace muchísimos años por esta ley de alquileres que tanto nos costó. Los puntos que nosotros consideramos más fuertes de la ley de alquileres y los que traían un poco de alivio, digamos, al inquilino, era la extensión de contrato de 2 a 3 años, Ujú. lo cual lo quieren retrotraer a 2, que esos son los proyectos que estuvieron presentados en la Cámara, en el Congreso, y que se estaban debatiendo. Y después el ajuste interanual basado, digamos, en una fórmula que hoy no funciona por una cuestión de que los salarios están pulverizados y la inflación es altísima. Entonces, por más fórmulas que apliques, si no hay un consenso de precio, de acceso primero al alquiler y después de un ajuste anual que sea, digamos, acorde a lo que cobre el trabajador, al salario del trabajador, va a seguir siendo injusto.
Y por otro lado, el tema de las garantías. No puede ser que un inquilino tenga que presentar hasta 2, 3 garantías propietarias. No, de loco, Es una cosa de loco porque es pedirle, digamos, garantía propietaria a alguien que no tiene casa es injusto. Sí, sí. A ver, rol del Estado. A ver, algunos me dirán, yo ya sé cómo es esto, yo tengo una casa y la alquilo como quiero. A esa frase, el Estado, ¿qué puede hacer? Yo tengo una casa y la alquilo como quiero. No, el Estado tiene que claramente intervenir en el mercado inmobiliario, tiene que regularlo, porque si no, si lo dejamos librado, como sucedió antes de la ley de alquileres, durante muchos años, obviamente el mercado fija sus propios precios, sus propias modalidades, y es ahí donde se producen todo tipo de abusos, ¿no? Desde alquileres altísimos hasta, entre el inquilino, por ejemplo, alquilando en forma particular o de palabra, con un contrato mal hecho o sin contrato en la mayoría de los casos, y después suceden los problemas. O sea, la casa se va rompiendo, se va deteriorando y los propietarios no quieren hacerse cargo de los arreglos, por ejemplo. 3 años, hablábamos de esto de los 3 años que coincidimos, creo que lo que le genera a ustedes es una previsibilidad, ¿no? Esto que si yo voy a una casa 2 años, tengo que instalar, no sé, pongo un aire acondicionado, pongo un toqueteo, lo pinto o algo, y a los 2 años ya vuelvo a tener el mismo problema. ¿Esa es una de las bondades, digo, de las virtudes de extender los contratos de alquiler o mantener por lo menos 3 años y no bajarlo? Sí, por supuesto. La previsibilidad ante todo, digamos, ¿no? Porque y también está la cuestión económica. La previsibilidad por una cuestión de que permite proyectar y permite hacer arreglos, como vos decías, de decir, bueno, pongo un arreglo, pinto la casa, le hago alguna modificación consensuada con el propietario para estar más cómodo, alguna mejora habitacional. Y por otro lado, el tema de lo económico. Estar pensando cada 2 años que por H o por B uno no va a poder alquilar más la casa donde vive, donde habita, con su familia. Tremendo. Y tener que pensar en alquiler, en otro alquiler que genera más gasto administrativo, todo lo que tiene que ver con el depósito del alquiler, con la confección del contrato, con los sellados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada 2 años sucede esto, no hay bolsillo que aguante. Cuando yo me arreglo con vos una casa, soy el negro inmobiliaria y arreglo con vos una casa. ¿Cuánto te sale en valor a esa casa? Digo, ¿cuántos alquileres es tomar posesión, darte la llave para que vos ingreses? Y vamos a suponer un precio. Un alquiler de 30.000 pesos. Sí. ¿No? Que ya no existe, pero no bueno. Existe, pero vamos a ponerle 30.000. Vamos a poner 30.000. Y bueno, para ingresar a la propiedad vas a necesitar por lo menos entre 90 y 120.000 pesos. 4 de los 24 meses se te van en esa firma. Exactamente. Que puede ser que esos gastos te los den a pagar en 6 meses. Sí, no importa, hay que pagarlo. Lo que vos quieras, pero es un gasto extra. Un alquiler ya caro. ¿Y el inquilino, cuál es la mirada que tiene el inquilino en un factor que aparece en esto, que es la inmobiliaria? ¿Cuál es la mirada de los inquilinos sobre las inmobiliarias a la hora de un alquiler o dejar una propiedad? Nosotros decimos que no todas las inmobiliarias son iguales. O sea, hay inmobiliarias que son muy leoninas en este caso, que le piden cualquier cosa al inquilino, que primero dicen que está todo bien y después cuando van a entregar la propiedad le piden cualquier cosa, que limpien por ejemplo los calefactores, que la entreguen pintada con un látex, cosas que no estaban pintadas, que le arreglen hasta el más mínimo detalle, y entonces bueno, ahí es donde el inquilino dice, bueno, pucha, al final, y lo tienen de rehén, porque encima le siguen corriendo los días de alquiler. Le piden arreglo imposible para estirar los días de alquiler y que la multa sea más grande. Es decir, lo que te están estirando es lo que después le tenés que dar a una inmobiliaria, capaz que no llega ni al propietario eso, le llega a la inmobiliaria.
Sí, por supuesto, ni hablar. El propietario no se entera. Y Pedro, bueno, contame ahora de este proyecto, que obviamente hubo marcha el día de ayer. ¿Quién lo había presentado? De Juntos por el Cambio era, ¿no? Sí, o sea, había un dictamen de mayoría, digamos, ¿no?, que se iba a tratar, pero eso se fue desinflando. Ujú. Eso fue perdiendo fuerza y ahora quedó en la nebulosa nuevamente. O sea, había presentado varios proyectos, obviamente que el de Juntos por el Cambio tenía mucha más fuerza y empuje por esta cuestión del lobby inmobiliario, que es fuertísimo y que está operando en muchísimos diputados. Pero bueno, nada, todos estos meses de debate y de cruces y de exposiciones quedó prácticamente en la nada. Pero más allá, te vuelvo a repetir, más allá del cambio de algunos artículos de la ley Ujú. o de la reforma de esta ley, tiene que ver con que no saben qué hacer con la inflación. O sea, no Claro. saben, digamos, cómo, de qué manera, porque están proponiendo ajustes no anuales, sino semestrales, trimestrales y mensuales para cubrirse. Mm. Pero ante esta imprevisibilidad que marca la inflación, nosotros entendemos esa cuestión, pero tampoco puede ser que siempre la que esté encubierta sean los propietarios, sean las inmobiliarias, y el inquilino tenga que pagar siempre el plato roto. Pedro, bueno, vamos a ver cómo continúa esto. Te vamos a molestar. 9 millones y creciendo la cantidad de inquilinos en base a esto. Que crece la población y cada vez son menos los que tienen el sueño, como decimos, la probabilidad de llegar a la casa propia. Pedro, ¿cuánto hace que alquilas, Pedro? Y mira, desde el 2002 2002. que venimos alquilando, porque bueno, teníamos una propiedad, digamos, una vivienda familiar, después de lo que fue el estallido, la crisis económica Sí. fuertísima en 2001, la perdimos. Ujú. Entonces desde ahí es que venimos alquilando. ¿Y tenés la idea de comprar en algún momento? ¿Hay un inquilino? ¿Tiene la chance de comprar? Sí, a ver, esa esperanza nunca se pierde, pero cada vez es más difícil el panorama. Yo no creo que suceda, salvo que salga sorteado en algún plan. Claro, a cruzar los dedos. Y la palabra mudanza para el inquilino es, La palabra mudanza es otro gasto, ¿no? ¿no?, Es otro enorme. gasto y es un gasto enorme y es un engorro también, ¿no? O sea, con todo lo estresante que es Muchos una dicen que el mudanza. peor estado, el peor momento de un ser humano es tener, preparar, armar una mudanza de verdad, no la de, porque uno cuando estudiaba con 22 amigos tenían una cama para 18, dos sillas y una heladera, que conseguía una heladera, era un trámite, entraba en un taxi. Una mudanza real, es de lo más engorroso que hay, de lo más tedioso, te saca canas verdes, como dicen. Sí, es cansador, es agotador, es estresante y bueno, y entendiendo que es caro, sobre todo es caro. Creo que la hora de mudanza hoy está, en el mejor de los casos, entre 4.000 y 5.000 pesos. La hora de mudanza, mirá vos, 4.000, 5.000 pesos. Carlos, ¿qué No, digamos? no, no, que engorroso lo que tenés que pagar, de lo que te vas, dónde vas, más la mudanza es tremendo. Son, viste, una locura. La verdad es saturante. Sí. Te pregunto, Pedro, si tenés un dato de, que alguna vez lo hablamos, lo hablamos nosotros, pero es algo que se ha escuchado. No es lo mismo cuando vos ya armaste una familia con todos los chiches y tenés que seguir buscando la manera de alquilar, que aquellos que todavía no la armaron alquilan y dicen vuelve el perro arrepentido a la casa de papá. ¿Hay muchos que volvieron a la casa de sus padres? Sí, muchísimos inquilinos porque directamente no pudieron costear un alquiler, tuvieron que volverse. Y eso es algo que desde el Frente de Inquilinos también venimos remarcando, haciendo, digamos, mucho hincapié, que no solamente se vuelven a la casa de sus padres, en el mejor de los casos, sino que también, por ejemplo, inquilinos que alquilaban en una zona, acá en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, en barrios aledaños a la zona de Claro, Bulevares, cambiaron el barrio. cambiaron el barrio y se tuvieron que trasladar muchísimo más lejos. Entonces, porque las viviendas son un poco más baratas y porque ahí quizás las inmobiliarias no llegan o no les importa, entonces generalmente son alquileres particulares. Ujú. Lo que nosotros llamamos contrataciones informales, por así decirlo.
es lo que les decía, sin contrato o con un contrato muy básico, que después tienen problemas, o si no de palabra. Y ni hablar de la gente que está alquilando, bueno, en la periferia de la ciudad, nada, en condiciones muy precarias, condiciones muy precarias. Sí, Bueno, claramente hablamos por ahí de alquileres de viviendas, decimos, más preparadas. Afuera quedan, como en un montón de los rubros, pero quedan afuera algún tipo de vivienda, como decís vos, de manera muy precaria, estos contratos de palabra, esta entra y va moviendo. Pedro, bueno, gracias por tu tiempo. Era conocer un poco la visión de ustedes, se deben ver reflejados, sobre todo aquellos que alquilan. Hablemos de aquellos que alquilan. La visión de Pedro es de aquel tipo que la alquila, el que alquila, no el propietario, que lo entendemos. Siempre digo, Pedro, el propietario cuando cotiza su vivienda, después dice, no me entra en relación a lo que tengo, y es ahí donde el Estado dice, bueno, cuando se convierte en un negocio, en un ingreso, bueno, ahí el Estado tiene que regular. Pedro, abrazo grande. abrazo a ustedes, muchas gracias.